Dice, una muestra de 35 mililitros de xenón. Vamos a poner el recipiente que tiene 35 mililitros de xenón. Ejerce una presión de 0,255 atmósferas. 0,255 atmósferas a menos 45 grados centígrados. Nos pide calcular qué volumen ocupa. Nos pide calcular qué volumen ocupa si las condiciones son una atmósfera y 298 Kelvin. Bye. Ese sería el punto A. ¿Sí? Bueno, la historia es la siguiente. A ver, lo primero que tienen que hacer es, bueno, primero ser coherente con las unidades. ¿Sí? Primero hay que ser coherente con las unidades. O sea, tengo que calcular el volumen. Lo tengo en mililitros, lo puedo calcular en mililitros, no pasa nada. ¿Tengo presión en atmósfera? Tengo presión en atmósfera, bien, soy coherente. ¿Tengo temperatura en Kelvin? ¿Tengo temperatura en grados centígrados? Paso los 45 negativo de Kelvin, centígrados a Kelvin. Y esto me daría 228 Kelvin, si no me equivoco. Sí, 228 Kelvin. Una vez que tenemos eso... Sí. Néstor, y si no, ¿cómo pasas de centígrado Kelvin con regla de 3 o cómo? Tenés que restarle 273, pero mi sugerencia, fíjate, en esta temperatura tenés una temperatura negativa. Y si vos trabajás con una temperatura negativa, te va a dar un volumen o una negativa, y olvídate, está mal, ¿se entiende? Claro. Entonces, mi sugerencia, trabajen con Kelvin. Trabajen con Kelvin. Así se aseguran de que le va a dar correcto el asunto. Luego, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se acuerdan que yo les dije que lo ideal sería trabajar con la ley general de los gases ideales? ¿Por qué? Porque si hay algo que esté constante, lo tacho y se terminó el asunto. Pero acá no hay nada constante. Por lo tanto, voy a tener que calcular el volumen 2. O sea que voy a tener que usar la ley general de los gases ideales. La temperatura 2 se está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces me queda presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. La presión 2 está multiplicando, lo paso dividiendo, temperatura 1 por presión 2. Todo esto me va a dar el volumen 2. Es decir, presión 1, 0,255 atmósferas. El volumen, 35 mililitros. Como en el ejercicio no me dice expresar resultado en alguna unidad en especial, trabajo en mililitros. La temperatura 2, 298 Kelvin. 298 Kelvin. La temperatura 1, 228 Kelvin. La presión 2, 1 atmósfera. Atmósfera con atmósfera se me va, Kelvin con Kelvin se me va, y el resultado me termina quedando en mililitros. Y esto nos va a dar un valor de 11,8, pero algo así. A ver, 0.255 por 35 por 298 dividido 228, 11,7. 11,7 mililitros. Claro, en la foto que compartís en pantalla decía lo mismo. Sí, bueno, sí, están los resultados. Sí, están los resultados. 11,7 mililitros. Bien. Voy a chusmear la segunda parte.
La segunda parte me dice, ¿qué presión ejerce la muestra cuando se lo traslada a un recipiente de 12 mililitros a 20 grados centígrados? Ahora, lo que me cambia la situación es que esto lo voy a trasladar a un recipiente que tiene 12 mililitros, volumen 12 mililitros, a 20 grados centígrados. Temperatura igual a 20 grados centígrados. Ahora, ¿qué trasladé yo? Y yo trasladé el xenón. O sea, ahora voy a tener 12 mililitros de xenón, 12 mililitros de xenón a 20 grados centígrados, y me está pidiendo cuál es la presión. ¿Sí? ¿Cuál es la presión? Entonces, voy a pasar esto más 273, me va a dar 293 Kelvin. Nuevamente voy a usar mi ecuación general de los gases ideales. Volumen 2. Ahora lo que voy a tener que calcular es la presión 2. Por lo tanto, cuando despeje, la temperatura 2 pasa multiplicando, la presión 2, no, el volumen 2 pasa dividiendo. Y acá vamos a tener presión 2. O sea que lo único que tengo que hacer es sacar. Acá va a ser 293 Kelvin. Y acá va a ser el volumen, que son 12 mililitros. ¿Qué pasa? Atmósfera me queda. Y ahora se simplifica mililitro con mililitro. Y por lo tanto, 0.255 por 35 por 293 lo voy a dividir por 228 multiplicado por 12. 0,956. 0,956 atmósferas. ¿Se va entendiendo cómo es la historia con esto? Lo único que tienen que hacer es ser coherentes con las unidades, luego reemplazar en esta formulita y hacer el cálculo y se terminó. Más de eso no es este tema. Pero vamos a ver una pregunta, Néstor. Sí. Los ejercicios que nos pueden llegar a tomar en las pruebas o en el CBC, ¿son así o mucho más complicados? O sea, ¿hay variantes más complicadas? Lo que a vos te van a tomar en el CBC va a ser lo que viene, que voy a explicar hoy, y lo que voy a explicar el día viernes. ¿Está? ¿Más complicado que esto? Esto te sirve más que nada, ¿sabes para qué? Para aprender a hacer los cálculos. O sea, para aprender a usar unidades. Y después viene lo otro, que ahí sí eso es lo que te van a tomar, y te van a tomar mezclas, seguramente. Eso te lo voy a enseñar. Así que quédate tranquilo que eso va a estar. Perfecto. Dice, por último, calcular la temperatura necesaria para que la muestra ejerza una presión de 5 por 10 al cuadrado torricellis. Entonces tenemos que calcular, la temperatura necesaria para que se ejerza una presión de 5 por 10 a la 2 torricellis o milímetros de mercurio,
Y 5 por 2 a la 10 son 500. 500 Torricelli. Y fíjense qué interesante, porque a mí no me está hablando del volumen. Entonces, el volumen es constante. Cuando a mí no me nombran algo, es porque no ha cambiado el volumen. Obviamente... ¿Pero qué dato usás? ¿Eh? ¿Pero qué dato usás? ¿El primero o no? Claro, 35 mililitros. Sí, sí. Entonces, fíjense que tenemos Torricellis. Y acá tenemos atmósferas. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿qué uso? ¿Atmósferas o Torricelli? Da lo mismo. O sea, o una o la otra. ¿Ok? Entonces, como nosotros vamos a trabajar mucho después con atmósferas, sugerencia, pasemos los Torricellis a atmósfera, diciendo que 500 Torricellis o milímetros de mercurio lo voy a multiplicar por una atmósfera que son 760 Torricellis. Y ya con eso hago el pasaje de unidades y 500 dividido 760, 500 dividido 760 nos va a dar 0,658 atmósferas. Vamos nuevamente a la ecuación general, a la ley general de los gases ideales. La ley general nos dice P1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a P2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Como el volumen es constante, lo voy a tachar. Y algo que se les puede llegar a preguntar es, ¿qué ley estoy utilizando si el volumen es constante? ¿Cuál de las tres leyes estoy utilizando si el volumen es constante? A ver, yo me fijo. La de ley de Charles y Gay-Lussac, la segunda. Exactamente. Charles, Guy, Lussac, Charles Guy Lussac a volumen constante. ¿Cómo se llama al gráfico que forma esta ley? ¿Cómo se lo llama al gráfico que forma esta ley? O sea, es directamente proporcional, así que No, esa es la definición. Yo pregunto cómo se llama el gráfico que forma la ley de Charles Gay-Lussac. no forma ¿cómo se llama esto? Una No, función recta lineal. sería... Atrás hay alguien que está queriendo hablar. ¿Cómo se llama cómo es el Función gráfico? lineal no es. No, función lineal es matemática. Estamos hablando de química. Ah, isóbara. Isóbaro. Isocora. Isocora. Volumen constante, isocora. A ver, por ahí no les preguntan estas cosas en un examen, pero sí yo lo voy a preguntar en la guía. Entonces, va a haber que tenerlo en cuenta, ¿ok? Bien, bueno. Quería mostrarles, aunque sea 3 ejercicios de estos, lo que vamos a ver ahora es, y esto sí, lo vamos a practicar como locos, porque lo vamos a usar para otro tema, es el siguiente. Vamos a ver ahora ecuación
general de los gases ideales. Ecuación general de los gases ideales. Y quiero aclarar, esto se usa para un gas. O sea, no es para una mezcla de gases, es para un gas. La historia es la siguiente. Hasta el día de hoy tuvimos que la presión por el volumen sobre la temperatura era igual a una constante. Esto era la ley general de los gases ideales. Y habíamos dicho que la constante es los moles, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿se acuerdan que yo les había dicho que N es cantidad de moles y es igual a masa sobre masa molar? Entonces yo lo que puedo hacer es cambiarla acá y poner la N de cantidad de moles. P por B sobre T es igual a cantidad de moles. Ahora, la T que está dividiendo la puedo pasar multiplicando, o sea, presión por volumen es igual a N por T. Bueno, uno diría, bueno, ya está, listo, esta es la ecuación general de los gases ideales, pero hay un pequeño problema. Estos dos productos no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un científico de apellido Renault, ¿sí? Parecido a Renault, pero es Renault, descubrió una constante. Él descubre una constante. Para que estos dos términos sean iguales, va a ser N por R, que es la constante de los gases ideales. Esta es la constante de los gases ideales. Esto sí permite que ambos términos sean iguales. Y R, para nosotros, va a ser 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Y ahí tenemos la primera expresión de la ley, de la ecuación general de los gases ideales. Pequeño chismecito. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que esto se usa mucho en termodinámica? Bueno, cuando tengan alguna vez, si alguno tiene que rendir termodinámica, se va a acordar de mí y va a decir que R también va a ser igual a 8,314 Joule sobre Kelvin por mol. Y eso les va a permitir calcular trabajos y calores en un sistema gaseoso, ¿sí? Obviamente ustedes dirán, che, ¿debe haber una equivalencia entre litro de atmósfera y Joule? Sí, la hay. Hay una equivalencia entre litro de atmósfera y Joule. Pero como nosotros no vamos a hacer termodinámica, porque no es lo que me corresponde a mí, no se los voy a dar. En su momento lo aprenderán. Néstor, Doctor. no entendí por qué no es igual a los dos términos, a los productos. ¿Acá? Claro, pero ¿por qué hay que poner una constante? ¿Dónde difieren? Si es simplemente Lo que pasó es lo siguiente. Cuando se hizo esta cuentita, ponele, acá le daba 2 y acá le daba 1. Entonces dije, flaco, che, pero pará, esto no es igual. Entonces empezaron a hacer cuentas, es decir, acá me da 3 y acá me da, qué sé yo, 1,50. 3, 1,50. Acá me da 4 y acá me da 2. Y dicen, a la miércoles, es la relación entre esto y esto es siempre lo mismo, o sea, es igual a una constante. Entonces, ¿cuál es el valor de esa constante? R. ¿Se entiende? Y ahí lo agregaron a R para que este producto dé igual a este producto. ¿Está? Bien.
Fíjense qué interesante, porque yo ya dije que cantidad de moles es masa sobre masa molar. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión por el volumen es igual a la masa sobre la masa molar por R por T. Y esta también es una expresión matemática de la ecuación general de los gases ideales. Por otro lado, vuelvo a escribir, pero abajo, P por B es igual a M sobre M mayúscula por R por T. Yo lo que puedo hacer es el siguiente paso. Puedo pasar dividiendo volumen y puedo pasar multiplicando masa molar. Entonces, ¿qué me va a terminar quedando? Me va a terminar quedando presión por masa molar es igual a la masa sobre el volumen por R por T. Y mi pregunta sería, ¿a qué representa masa sobre volumen? Densidad. Sí, señor, muy bien. Densidad. Esa es la densidad. Entonces vamos a tener nuestra tercera formulita de la ecuación general de los gases ideales, que va a ser la siguiente. Presión por masa molar es igual a la densidad por R por T. Y quiero contarles un poquitito, esta es la manera que se tiene para sacar la masa molar de un gas o la densidad de un gas. Utilizando esta formulita, se suele, si se conoce la fórmula, sacar la masa molar, por lo tanto podés sacar la densidad. Yo les dije, cuando se quiso hacer la masa atómica, la unidad de masa atómica relativa, les dije que pesar gases es muy complicado. ¿Sí? Muy complicado, por eso no podés tomar la unidad de masa atómica del hidrógeno, unidad de masa atómica. Pero luego descubrieron que con esta formulita podés sacar lo que quieras de gases. Bueno, otro chismecito. Esto sería para gases ideales. Bueno, para gases reales, alguna vez, si alguno tiene la posibilidad de ver el tema de gases reales, van a ver de que les deforman la formulita por el tema de los cambios de volúmenes y de los cambios de presiones. Entonces, hay unas expresiones matemáticas, hay varias expresiones que te permiten sacar, ponerle la presión en un gas real, el volumen en un gas real, etcétera, 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 etcétera. Yo no la voy a dar porque no se da nunca en la escuela secundaria. Y aparte no me las acuerdo. Esa es la realidad. Estoy más acostumbrado a trabajar con gases ideales. Bien, bueno, ahí tenemos la ecuación general de los gases ideales. Vamos a practicar un poquitito de todo esto. Entonces espero un minutito, si quiero terminar de copiar, me tomo un mate. Néstor, Sí. nunca te pregunté qué te pareció Shot in the Dark. ¿Cuál es el tema de AC/DC? Está muy bueno. El nuevo, está muy bueno. Está muy bueno. Si no lo escuché al disco, escuché solamente el tema. No, creo que el disco todavía no salió. ¿No salió todavía? Bueno, está. No. Me pareció muy bueno, muy de la década del 80 de ellos. Claro, sí. Muy Back in Black o For Those About the Rock, una cosa así. Me pareció más de esa época. Qué buen tema el que dijiste. Qué buen tema el que mencionaste. For Those About the Rock o Back in Black. No, For Those About to Rock, temón. Bueno, pero ese fue el disco número 1, fue el primer uno que tuvieron en Estados Unidos, no sé si lo sabías. No sabía eso, no tenía eso.
Sí, salió número 1 en Estados Unidos. Gracias al éxito de Back in Black, obviamente, ¿no? Claro. Después sacaron Flick of the Switch, que para mí es un discazo, pero no ha gustado mucho. Es el de High Voltage Rock and Roll, todos esos. ¿Cuál? Es el que está el tema este de High Voltage Rock and Roll. High Voltage Rock and Roll. No, en Flick of the Switch está Bedlam in Badlands, una cosa así. Flick of the Switch es un temazo. Después está, para que me acuerdo de los... Hay 2 o 3 temas que a mí me encantan de ese disco. Ahora no me vienen todos los temas. ¿Sí? Me tengo que acordar de todos los temas, no me acuerdo. Si hubiera tenido tu edad te decía todos los temas por orden, pero ahora no me acuerdo. Ese es un discazo. No, y después viene Power, ¿cómo es que se llamaba? Fly on the Wall. Anterior a Fly on the Wall sacaron otro disco, que es un disco con recopilaciones y con temitas nuevos. Y después viene Fly on the Wall, exactamente. No, es Sing the Pink, dispárenle a Rosa, qué buen tema es. Terrible ese tema. Sí. Y ya después, a partir de ahí, como que le perdí un poquitito el rastro de AC/DC, ya empecé a escuchar otras cosas, eso es lo que pasó, ¿no? Así que bueno. ¿Y Kiss te gusta? Bueno. ¿Viste que ahora tocan el año que viene? Kiss, ¿viste que va a tocar el año que viene? ¿Te gusta a vos? Kiss fue mi segunda banda favorita de la década del 80, porque tenía un compañero mío de secundario que nos juntábamos todos los días en mi casa o en la casa de él y escuchábamos Kiss. Él era fanático de Kiss y de tan fanático que era, hacía todos los ademanes y todo, cantaba y tocaba la guitarra. Él cantaba y tocaba la guitarra. Sacó todos los temas de Kiss, los sacó con la guitarra y cantaba igual que Paul Stanley. Pero igual, te digo, era impresionante. Se mimetizaba, el chabón tenía el pelo, todo. Además, en el colegio le decían, tenés que cortarte el pelo, y el loco iba con el pelo atado, metido para adentro. ¿Y se hacía el estrellito no? No quería saber nada de cortarse el pelo, y bueno. ¿Se pintaba la estrellita en el ojo o no? Sí, se pintaba, sí, porque incluso formó una banda y él se pintaba y todo, y sí, era muy fanático. Después terminó, se dedicó a la música, falleció hace unos pocos años porque tuvo cáncer, y llegó a aparecer en el programa de Petinato. Me acuerdo de aparecer en el programa de Petinato tocando el bajo. Así que... Viste que este año iba a tocar Kiss el 6 de marzo o mayo, y ahora pasó por el 21 de octubre del año que viene. Y claro, porque en realidad ellos se quieren despedir. Claro, es la gira despedida. Claro, ellos se quieren despedir. Sí, esa es la idea. Pero bueno, y ya tan grande, ¿viste? Ya son gente grande. Uno lo que pasa, a ver, ustedes por ahí no lo notan tanto, pero yo que los escucho... Vos les hiciste crecer, claro. Claro, yo desde que los escucho desde chico, me parece increíble que ya tengan 70 años, ¿viste? No puedo creerlo. En serio les digo, tal vez ustedes, bueno, porque son chicos y los conocieron ya siendo chicos, pero yo que lo conocí de chico y pasaron tantos años, uno no se da cuenta de que ellos crecieron. ¿Te das cuenta? Porque uno no presta. Para uno siguen siendo los pendejos de 20 años, 25 años, así. Bueno, vamos a volver a lo nuestro. A ver qué tenemos por acá. La temperatura, si se desea. No. A ver si este servía. No, este es de ecuación general de los gases ideales. Vamos a otro. A ver este. Pero... vamos a este.
en el interior de una lámpara incandescente, una lamparita, cuyo volumen es de 100 mililitros, 100 mililitros, ese es el volumen, hay una presión de 1,2 por 10 a la menos 5 milímetros de mercurio a 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. Cuando comienza a funcionar, alcanza una temperatura de 127 grados centígrados. O sea, funciona y la temperatura es de 127 grados centígrados. Calcular el número de moléculas de gas, nos está pidiendo el número de moléculas de gas, y esto tiene una pregunta número 2, que es la siguiente imagen, que es la siguiente, fotos, si no me equivoco es esta, y la presión en milímetros de mercurio cuando la lamparita, la presión en milímetros de mercurio cuando la lamparita está funcionando. Bien. Bueno, a ver. Mi pregunta es muy simple. En el recipiente, tanto en la primera como en la segunda situación, ¿el número de partículas o la cantidad de moles va a ser exactamente igual o cambia? ¿Cómo no escuché? Vuelvo de nuevo. Tanto en esta situación como en la otra situación, la cantidad de moles o el número de partículas, cualquiera de las dos cosas, ¿se mantiene constante o cambia? Y si no se pierde materia, es el mismo. Es el mismo, tal cual, es una lamparita que está cerrada herméticamente, por lo tanto tengo la misma cantidad. O sea, que si yo estoy hablando de número de moléculas y en mi fórmula, si estoy hablando de número de moléculas, lo primero que voy a tener que calcular cuántos moles tengo. ¿Sí? ¿Cuántos moles tengo? Y para calcular cuántos moles tengo presión por volumen es igual a N por R por T. ¿Sí? O sea, lo primero que voy a tener que calcular es esto. Total, yo sé que en cualquier sustancia, un mol, ¿cuántas partículas tiene? 6,02 a la... Exactamente, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Una vez que saque la cantidad de moles, uso esa relación y se terminó. ¿Bien? Ahora, lo que tenemos que aprender a ser coherentes es con R. ¿Sí? Porque R está en litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Quiere decir que los mililitros los voy a pasar a litros. ¿Cuántos litros tiene 100 mililitros? 0,1. 0,1 litros. 0,1 litros. Vamos a los milímetros de mercurio. 1,2 por 10 a la menos 5 milímetros de mercurio lo voy a multiplicar por una atmósfera que son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, 1,2 por 10 a la menos 5, lo voy a dividir por 760 y me da 1,58 por 10 a la menos 8. 1,58 por 10 a la menos 8 atmósferas. Bastante baja. ¿Sí? Les hago una pregunta porque esto me interesa de sobremanera que
entiendan este concepto. ¿Cuál sería la presión en el vacío absoluto? La presión es el peso de la columna de aire que tenemos arriba nuestro, ¿no? Estoy hablando, ¿cuál es la presión en el vacío absoluto? Hay presión. Ninguna. ¿Hay presión o no? Ninguna para mí. No había presión. Mi segunda pregunta sería, esto es para pensarlo, ¿para que no haya presión? ¿Qué no tiene que haber adentro de ese recipiente? O sea, como no límites, algo que lo contenga. Un envase. Aire. No tiene que haber nada. No tiene que haber nada. Claro. ¿Es Claro. posible eso? Una bomba de vacío. No. Entonces, el vacío como les enseñan a todo el mundo, ahí hay un vacío. ¿Existe el vacío? No existe. No existe el vacío, siempre va a haber algo, aunque sea un átomo vas a tener, por lo tanto el vacío no existe. Inventan la palabra vacío para que ustedes puedan entender una abstracción para otra cosa, ¿se entiende? Pero el vacío no existe. En el espacio no hay vacío, siempre hay algo, ¿se entiende? Siempre hay algo. Que ponele, cuando se realiza un experimento con una bomba de vacío, ¿vos decís que no hay vacío porque no se llega a hacer vacío o porque...? No, en realidad, hacer vacío implica bajar muchísimo la presión. Bajar muchísimo la presión, pero vos nunca vas a poder tocar el cero. ¿Por qué? Porque no vas a poder sacar todos los gases. Necesitas una bomba tal vez del tamaño del universo para sacar todas las partículas, ¿se entiende? Entonces, el vacío como tal no existe, ¿sí? Es una presión baja, muy baja, ¿está? Por eso es un concepto que yo estoy totalmente de desacuerdo cuando dicen en el vacío. ¿En el vacío? ¿Qué vacío si el vacío no existe? ¿De qué están hablando? ¿Entendés? Entonces, Claro. el vacío como vacío no existe. ¿Está? Bien, bueno, entonces, tenemos una presión muy baja de 1,58 por 10 a la menos 8 atmósferas, y luego tenemos que sumarle 27 grados centígrados a los 273 a los 27 y tenemos 300 Kelvin. ¿Qué vamos a sacar? La cantidad de moles en estas condiciones. ¿Qué va a ser la cantidad de moles en estas condiciones? Entonces, vamos a decir que P por B es igual a N por R por T. N es mi incógnita, R y T pasan dividiendo, entonces tengo que N es igual a P por B sobre R por T. La presión. La presión dijimos que es 1,58 por 10 a la menos 8 atmósferas. El volumen, 0,1 litro, dividido 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. ¿Néstor, no es 0,8? ¿22? ¿Eh? ¿R no es 0,822? No, 0,082. 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Por la temperatura, 300 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. Atmósfera con atmósfera se va. Litro con litro se va. Y esto me termina quedando en mol. Entonces, decimos que 1,58 por 10 a la menos 8 lo multiplico por 0,1, lo divido por 0,082 por 300. Y esto me da 6,42, 6,42 por 10 a la menos 11 moles. Claro, al tener un vacío, una presión muy baja, tiene que haber una cantidad de partículas muy baja. ¿Sí? Está bien eso. Ahora, yo sé que un mol, 6,02 por 10 a la 23 partículas. 6,42 por 10 a la menos 11 mol, X.
6.02 por 10 a la 23, 3,87 por 10 a la 13. 3,87 por 10 a la 13 partículas. Ese es el número de partículas que tenemos y fíjense que es un número bastante chiquitito comparado con el 6,02 por 10 a la 23, ¿no? Obviamente. Bien, ahora nos pide la presión en milímetros de mercurio, punto B. Punto B. El volumen es el mismo, 0,1 litros. La cantidad de moles es la misma. 6,42 por 10 a la menos 11. Por lo tanto, y esto le voy a sumar 273 y me va a dar 400 Kelvin. 400 Kelvin. Entonces digo, P por B es igual a N por R por T. La presión va a ser igual a N por R por T dividido volumen. N, yo lo que tengo como costumbre es trazar una línea larga ahí en el igual. Y digo 6,42 por 10 a la menos 11 mol. Lo voy a multiplicar por 0,082 litros por atmósfera. Y abajo escribo Kelvin por mol. Multiplicado por la temperatura, que son 400 Kelvin. Dividido el volumen, que es 0,1 litros. Y litro con litro se me va, mol con mol se me va, Kelvin con Kelvin se me va, y ahora vamos con esto. 6,42 por 10 a la menos 11, lo multiplico por 0,082 por 400 y divido el resultado por, 6,42 por 10 a la menos 11 por 0,082 por 400 igual dividido 0,1. 2,11 por 10 a la menos 8. 2,11 por 10 a la menos 8 atmósferas. Pero a mí me lo piden en milímetros de mercurio, por lo tanto, 760 milímetros de mercurio va a ser una atmósfera. Atmósfera con atmósfera se me va. Lo multiplico por 760 y esto me da 1,6 por 10 a la menos 5. 1,6 por 10 a la menos 5 milímetros de mercurio. Y ahí tenemos la presión a la cual se encuentra este gas. Néstor, una pregunta. Decime. En el ejercicio anterior, donde tenías que averiguar el número de partículas, donde averiguaste la N rara, Sí. vos tenés al final las unidades mol y Kelvin. ¿Qué haces? No, porque Kelvin está dividiendo acá en la constante y Kelvin está multiplicando, ¿sí? Lo simplifico. Y como te queda, acá te queda, mira, queda 1 arriba, 1 sobre mol. Y esto es la solamente he división preguntado porque te queda uno, claro. de la vuelta después. Tenés 1 por mol sobre 1. ¿Sí? Te queda mol. Claro. Bueno, la historia es la siguiente. La guía de magnitudes va hoy. Sí, hoy sí la mando, porque no pude este fin de semana. Y les voy a mandar 3 ejercicios de tarea para que lo corrijamos el día viernes sobre el primer temita que vimos y 1 del primer temita y 2 de este tema. ¿Sí? Si no se puede hacer, si no lo pueden hacer, lo vemos el viernes, revisamos a ver si podemos hacerlo. Y el día viernes lo que le voy a explicar es mezcla de gases. ¿Sí? Y ahí termina gases. Lo que vamos a hacer es la semana que viene
practicar todos los 2 días el tema de mezcla de gases y ahí mandamos la guía de gases completo. ¿Está? Lo que vamos a hacer después, el último tema del año, es reacciones químicas. Yo quiero que lleguen a ver reacciones químicas. Me voy a saltear soluciones porque si no, no vamos a ver reacciones químicas y para mí reacciones químicas es un tema muy importante. ¿Qué van a hacer las reacciones químicas? Con gases y otras cosas. Está también el ejercicio con soluciones. ¿Está? Por lo menos eso les va a dar, y es más, aquellas otras personas que están viendo el UBA 21 van a observar que haberles dado gases los va a ayudar muchísimo para equilibrio químico. Los va a ayudar muchísimo para equilibrio químico. ¿Está? Así que, bueno, nos vemos el día viernes, ya saben, mando guía de magnitudes y mando 3 ejercicios para hacer y lo revisamos el viernes. Un beso grande, después les mando a ustedes para mañana, a las 4 mañana, ¿no? O a las 5. Dale. No, el miércoles. ¿El miércoles a las 4 o a las 5 era? A las 4. Listo, ya lo preparo y se los mando. Chau, Abrazo, chau. Néstor. Chau.